Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen, y que comience el terror. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón, cosas que vemos, que sentimos, que nos persiguen en la oscuridad de la noche. Y aunque tratemos de convencernos de que solo son sombras o el viento, en el fondo sabemos que hay algo más, algo que nos observa desde el otro lado. Esta es mi historia, y les juro por todo lo que más quiero que cada palabra que van a escuchar es verdad. Me llamo Efrén, y soy de un pueblito cerca de Nogales, Veracruz. Un lugar donde todos nos conocemos, donde las calles de tierra se llenan de polvo en la temporada seca y de lodo cuando llueve. Un lugar tranquilo, o al menos eso pensaba yo antes de aquella noche de octubre. Todo comenzó cuando mi tío Chuy me pidió que le ayudara a llevar unas herramientas a su rancho. El rancho quedaba en las afueras, pasando el Cerro de las Cruces, un camino que nadie quería recorrer después de que oscurecía. Pero yo era joven, tenía apenas 22 años, y no creía en esas historias que contaban los viejitos del pueblo. La bruja de Nogales, le decían. Una mujer que había vivido sola en una casa abandonada cerca del cerro, hace más de 50 años. Decían que practicaba cosas oscuras, que la gente del pueblo empezó a desaparecer cuando ella llegó. Niños, jóvenes, hasta animales. Un día, la casa amaneció en llamas y nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces, dicen que su espíritu vaga por esos rumbos, buscando almas para llevarse. Yo me reía de esas historias. Pensaba que eran puras mentiras para asustar a los niños. Pero esa noche, todo cambió. Eran como las 8 de la noche cuando salí de casa con las herramientas en la cajuela de mi carro viejo. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, y había una niebla extraña que cubría el camino. Una niebla que no era normal para esa época del año. Mientras manejaba por la carretera hacia el rancho, empecé a sentir un frío que me calaba los huesos. Puse la calefacción del carro, pero no servía de nada. Era como si ese frío viniera de adentro, de algo que no podía ver. Cuando pasé por el viejo cementerio que está a mitad del camino, vi algo que me hizo pisar el freno. Una figura blanca, parada junto a la entrada del panteón. Era una mujer. Llevaba un vestido largo y sucio, y su pelo negro le caía hasta la cintura. Pero lo que más me asustó fue que no tenía cara, o al menos, no podía verla desde donde estaba. Me quedé paralizado, con las manos agarrando el volante tan fuerte que me dolían. La figura no se movía, solo estaba ahí, parada, como esperando algo. Sentí que me miraba, aunque no pudiera verle los ojos. De repente, el carro se apagó. Así nada más. Traté de prenderlo otra vez, pero no respondía. El silencio era espantoso. Ni siquiera se oían los grillos o los perros del pueblo. Solo ese silencio pesado que te hace sentir que estás completamente solo en el mundo. Entonces la figura empezó a caminar hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Quería salir del carro y correr, pero mis piernas no me respondían. Era como si algo me tuviera amarrado al asiento, obligándome a ver lo que venía. La mujer se acercaba lento, muy lento, pero con cada paso que daba, la temperatura bajaba más. Ya podía ver mi aliento en el aire, como si estuviera en pleno invierno. Las ventanas del carro empezaron a empañarse por completo. Empecé a rezar. No soy muy religioso, pero en ese momento las oraciones que me enseñó mi abuela cuando era niño volvieron a mi mente como si las hubiera dicho ayer. Padre Nuestro, Ave María, todo lo que recordaba. Y entonces el carro arrancó solo, sin que yo tocara nada. El motor se encendió y las luces prendieron con toda su fuerza. La figura se detuvo como a 5 metros de distancia, y por un segundo pude verle la cara. No era humana. Tenía los ojos completamente negros, sin pupila ni nada. La boca estaba abierta en una sonrisa horrible, llena de dientes podridos.
y había algo en su mirada que me hizo entender que no era la primera vez que veía a alguien en ese camino, y que no sería la última. Pisé el acelerador a fondo sin pensarlo 2 veces. El carro salió disparado por el camino de tierra, levantando una nube de polvo detrás de mí. No volteé a ver por el espejo. No quería saber si me estaba siguiendo. Llegué al rancho de mi tío temblando. Cuando bajé del carro, mis piernas casi no me sostenían. Mi tío Chuy salió a recibirme y se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. ¿Qué te pasó, muchacho?, me preguntó mientras me agarraba del brazo para que no me cayera. Le conté todo, cada detalle de lo que había visto. Esperaba que se riera de mí, que me dijera que había sido mi imaginación, pero no lo hizo. Su cara se puso seria, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. «¿La viste?», dijo en voz baja, casi un susurro. «Te eligió a ti». No entendí qué quería decir con eso. ¿Qué me eligió? ¿Para qué? Mi tío me hizo entrar a la casa y cerró la puerta con llave. Puso una cruz de madera detrás de la puerta y prendió unas veladoras. Después me sentó en la mesa de la cocina y me sirvió un café bien caliente. «Escúchame bien, Efrén», me dijo mirándome fijo. «Esa mujer que viste no es una persona normal, es la bruja de Nogales, y si te encontró una vez, va a volver por ti». Sentí que el estómago se me revolvía. Quería creer que mi tío estaba exagerando, pero después de lo que acababa de vivir, no podía dudar de sus palabras. «¿Qué quiere de mí?», le pregunté con la voz quebrada. Mi tío suspiró y se pasó la mano por la cara, como si estuviera recordando algo muy doloroso. «Hace muchos años, cuando yo era joven como tú, mi hermano mayor también la vio. Justo en ese mismo lugar, junto al panteón. 2 días después, desapareció. Lo buscamos por todas partes, pero nunca lo encontramos. Solo hallamos su ropa junto a la casa vieja donde vivía esa mujer. Y desde entonces, nadie se atreve a pasar por ahí de noche». Me quedé helado. No sabía que mi tío había tenido otro hermano. Nadie en la familia hablaba de eso. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el cuarto de visitas del rancho, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara horrible sonriéndome. Escuchaba ruidos afuera, como si alguien caminara alrededor de la casa. Pasos lentos y pesados que se detenían justo afuera de mi ventana. En un momento, me armé de valor y me asomé por la cortina. No había nadie. Pero en el suelo de tierra, junto a la ventana, había huellas. Huellas de pies descalzos que terminaban justo ahí, como si la persona se hubiera quedado parada mirando hacia adentro. Me alejé de la ventana y me senté en la cama abrazando mis rodillas. No sabía qué hacer. No podía quedarme ahí para siempre, pero tampoco quería volver a casa si eso significaba encontrarme con esa cosa otra vez. Cuando amaneció me sentí un poco mejor. La luz del sol siempre hace que todo parezca menos aterrador. Desayuné con mi tío y le dije que me iba a regresar a casa. «Ten mucho cuidado», me advirtió. «No pases por el cementerio, da la vuelta por la carretera larga aunque te tardes más». Le hice caso. Tomé el camino largo que rodeaba el cerro por el otro lado. Era más tardado, casi 40 minutos más, pero no me importó. Cualquier cosa con tal de no volver a pasar por ese lugar maldito. Pero las cosas no terminaron ahí. De hecho, apenas estaban comenzando. Los siguientes días fueron una pesadilla. Llegué a mi casa y traté de seguir con mi vida normal, pero no podía. Cada noche sentía que algo me observaba desde la oscuridad. Veía sombras moverse en las esquinas de mi cuarto cuando apagaba la luz. Escuchaba susurros que venían de ningún lado. Palabras que no podía entender, pero que me helaban la sangre. Mi mamá se dio cuenta de que algo andaba mal. Me veía cansado, con ojeras, sin apetito. Le dije que era estrés del trabajo, pero ella no me creyó. Las madres siempre saben cuando sus hijos están mintiendo. Una noche, estaba acostado en mi cama tratando de dormir cuando escuché que alguien tocaba la ventana. 3 golpes lentos. Me quedé quieto pretendiendo que no había escuchado nada, pero los golpes volvieron, esta vez más fuerte. Con el corazón a 1000 por hora volteé a ver hacia la ventana, y ahí estaba ella. La bruja de Nogales me miraba desde el otro lado del vidrio. Su cara pálida pegada al cristal, esos ojos negros fijos en mí, esa sonrisa horrible que me mostraba todos sus dientes podridos. No parpadeaba,
Solo me miraba. Grité. No pude evitarlo. Mi mamá entró corriendo al cuarto y prendió la luz. Cuando volví a mirar la ventana, ya no había nadie. Solo las cortinas moviéndose con el viento que entraba por una rendija. ¿Qué pasó?, me preguntó mi mamá asustada. No pude decirle la verdad. Le dije que había tenido una pesadilla, pero ambos sabíamos que eso no era cierto. Al día siguiente fui a buscar a doña Carmela, la curandera del pueblo. Si alguien sabía qué hacer con estas cosas, era ella. Vivía en una casita al final de la calle principal, rodeada de plantas y con veladoras siempre prendidas en su portal. Cuando llegué, ni siquiera tuve que explicarle nada. En cuanto me vio, su cara cambió. «Ay, muchacho», dijo moviendo la cabeza, «ya te marcó». Me hizo pasar y me sentó en su sala llena de imágenes de santos y crucifijos. Prendió un cigarro de tabaco y empezó a echar el humo alrededor de mí mientras rezaba en voz baja. «Esa mujer», me dijo después de un rato, «no está buscando cualquier cosa. Está buscando reemplazar lo que perdió. Hace muchos años, antes de que la casa se quemara, ella perdió a alguien, su hijo, y desde entonces busca llevarse a jóvenes del pueblo para llenar ese vacío». «¿Pero por qué yo?», le pregunté desesperado. Doña Carmela me miró con tristeza. «Porque te vio. Y una vez que ella te ve, no te suelta. Va a seguir apareciendo hasta que logre lo que quiere. ¿Y qué puedo hacer?». Ella suspiró largo. «Hay una sola manera de que te deje en paz. Tienes que ir a la casa vieja donde vivía, la que está cerca del cerro. Ahí vas a encontrar algo que le perteneció. Algo importante. Si lo encuentras y lo quemas en el mismo lugar donde se quemó la casa, tal vez, solo tal vez, puedas romper el lazo que tiene contigo». Me dio un rosario bendecido y un frasco pequeño con agua bendita. «Lleva esto contigo, y no vayas solo. Esa cosa es más fuerte de noche, así que si vas, hazlo antes de que oscurezca». Le pedí a mi primo Daniel que me acompañara. No le conté toda la historia, solo le dije que necesitaba buscar algo en la casa vieja y que no quería ir solo. Él aceptó sin hacer muchas preguntas. Salimos como a las 3 de la tarde, cuando el sol todavía estaba alto. El camino hacia la casa abandonada era peor de lo que recordaba, lleno de maleza, árboles caídos y un silencio que te ponía los pelos de punta. La casa apareció entre los árboles como una herida abierta en el paisaje. Las paredes estaban negras por el fuego, el techo había desaparecido casi por completo, y las ventanas eran solo huecos oscuros que parecían mirarnos. «¿Seguro que quieres entrar ahí?», me preguntó Daniel. Su voz sonaba nerviosa. «Tengo que hacerlo», le respondí. Nos acercamos despacio. El piso crujía bajo nuestros pies. Había un olor horrible, como a carne quemada mezclada con humedad. Daniel se tapó la nariz con su camisa. Entramos por lo que había sido la puerta principal. Adentro, todo estaba destruido. Muebles quemados, pedazos de madera por todos lados, telarañas que colgaban del techo como cortinas grises. Empezamos a buscar. No sabía exactamente qué buscaba, pero doña Carmela me había dicho que sabría cuando lo encontrara. Fue Daniel quien lo vio primero. En lo que parecía haber sido un cuarto pequeño, casi escondido bajo unos escombros, había una caja de metal. Estaba oxidada, pero cerrada. La sacamos entre los dos. Pesaba más de lo que esperaba. Daniel intentó abrirla, pero estaba trabada. «Hay que llevarla afuera», le dije. Pero cuando nos dimos vuelta para salir, ella estaba ahí. La bruja de Nogales bloqueaba la salida. Pero esta vez no estaba sola. Había otras figuras detrás de ella. Sombras con forma humana, pero sin rostro definido. Y todas nos miraban. Daniel empezó a gritar. Dejó caer la caja y corrió hacia la pared trasera buscando otra salida. Yo me quedé paralizado otra vez, con la caja a mis pies y el rosario apretado en mi mano. La bruja avanzó hacia mí. Ya no sonreía. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, y de su garganta salía un sonido que no era de este mundo. Un gemido largo y agudo que me taladraba los oídos. No sé de dónde saqué el valor, pero agarré la caja del suelo y corrí hacia una de las ventanas. Me lancé de cabeza, sintiendo cómo los vidrios rotos que quedaban me cortaban los brazos. Caí afuera rodando por el suelo, pero no solté la caja. Daniel salió detrás de mí por otro lado.
Los dos corrimos sin mirar atrás hasta llegar a un claro donde todavía había restos de ceniza de la casa original. Con manos temblorosas, saqué el agua bendita que me había dado doña Carmela y la eché sobre la caja. El metal empezó a humear. Después, usando una piedra, logré romper el candado. Adentro había un vestido de niño, pequeño, viejo, manchado, y un mechón de pelo atado con un listón rojo. Esto era de su hijo, susurré. Daniel me miraba sin entender nada, pero no había tiempo de explicar. Saqué un encendedor de mi bolsillo y prendí fuego al vestido. Las llamas crecieron rápido, más rápido de lo normal, como si algo las estuviera alimentando. Y entonces escuchamos el grito. Un grito que venía de todas partes a la vez. De los árboles, del cielo, de la tierra. Un grito de dolor y rabia que hizo que nos tapáramos los oídos. El viento empezó a soplar con fuerza, levantando hojas y polvo en remolinos. Cuando abrí los ojos vi a la bruja parada del otro lado del fuego. Pero esta vez se veía diferente, más real, más humana. Estaba llorando, extendió sus manos hacia las llamas, tratando de alcanzar el vestido que se consumía. Pero no podía cruzar. El fuego la detenía. Poco a poco, su figura empezó a desvanecerse. Primero los pies, luego las piernas, el cuerpo, hasta que solo quedaron sus ojos negros mirándome con un odio que nunca voy a olvidar. Y después, desapareció. Pensé que todo había terminado, que por fin estaría a salvo. Daniel y yo volvimos corriendo al pueblo y le conté todo a doña Carmela. Ella me dijo que había hecho lo correcto, que ahora podría descansar tranquilo, pero se equivocó. Esa misma noche, las pesadillas comenzaron. Pero ya no eran solo sueños. Cada noche, sin falta, ella aparece. No afuera de mi ventana, no en el cementerio, sino en mis sueños. Me persigue por pasillos oscuros que nunca terminan. Me susurra cosas al oído que no puedo recordar cuando despierto, pero que me dejan con una angustia horrible en el pecho. A veces, solo está ahí, parada en una esquina de mi habitación en el sueño, mirándome dormir. Y lo peor es que cada vez que despierto siento que algo de mí se queda atrás. Como si cada noche me quitara un pedazo. Estoy más cansado, más vacío, más perdido. Mis manos tiemblan todo el tiempo ahora. He bajado más de 10 kilos en 2 meses. Mi mamá quiere llevarme al doctor, pero yo sé que ningún doctor puede ayudarme con esto. Volví a buscar a doña Carmela hace una semana. Cuando me vio llegar la vi negar con la cabeza antes de que yo dijera nada. No debiste quemar sus cosas, me dijo. Pensé que eso la liberaría, pero me equivoqué. Lo único que hiciste fue enojarla más. Ahora no te va a dejar ir nunca. Tiene que haber algo que pueda hacer, le supliqué. Ella me miró con una tristeza profunda. Ya no hay nada que hacer, muchacho. Ella te escogió, y ahora eres suyo. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el cementerio. 6 meses desde que vi su cara por primera vez, y cada día es peor que el anterior. Ya no puedo dormir más de 2 o 3 horas seguidas. Cuando lo hago, ella está ahí esperándome. Mis amigos ya no me buscan porque digo que parezco un fantasma. Mi familia está preocupada, pero no saben qué hacer. Anoche, algo cambió. En mi sueño, ella me habló por primera vez con palabras que pude entender. Pronto, me dijo con una voz que sonaba como vidrios rompiéndose. Pronto estarás conmigo. Ya casi no queda nada de ti. Cuando desperté, había huellas de tierra en el piso de mi cuarto. Huellas que llevaban desde mi ventana hasta mi cama. Huellas de pies descalzos. Ya no sé cuánto tiempo me queda. Puedo sentir que algo dentro de mí se está apagando. Es como si estuviera desapareciendo poco a poco, como si me estuviera volviendo parte de las sombras que veo en las esquinas. A veces en las noches, cuando estoy acostado esperando que llegue el sueño, pienso en mi tío y en su hermano que desapareció hace tantos años. Y me pregunto si él también pasó por esto. Si también sintió como algo lo consumía desde adentro. Si también supo que no había escapatoria. La bruja de Nogales es real. Yo la vi, y ahora soy parte de su maldición. Que Dios tenga piedad de mi alma, porque ella no la tendrá. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Cosas que nuestros abuelos sabían y que nosotros, los jóvenes, hemos olvidado por creer que todo tiene una explicación lógica.
Pero les voy a contar lo que me pasó, lo que viví con mis propios ojos. Y ustedes decidan si quieren creerme o no. Solo les pido que si algún día tienen un bebé recién nacido, no ignoren las advertencias de la gente mayor. Porque yo lo hice, y ahora vivo con un dolor que nunca se va a ir. Me llamo Antonio. Soy de un pueblo pequeño cerca de Tlaxcala y esta es mi historia. Todo empezó cuando mi esposa Lucía y yo decidimos mudarnos a la ciudad. Acababa de nacer nuestro hijo, un niño hermoso que llenaba nuestros días de alegría. Apenas tenía 2 meses cuando encontramos una casa para rentar. No teníamos mucho dinero, así que cuando vimos el anuncio de esa casa tan barata no lo pensamos 2 veces. La casa estaba en las orillas del pueblo, medio alejada de todo. Era vieja, con techo de lámina y paredes que crujían cuando soplaba el viento. Pero tenía 3 cuartos y un patio grande, y eso era suficiente para nosotros. El dueño, un señor mayor con los ojos medio turbios, nos dijo que llevaba tiempo desocupada. Cuando le pregunté por qué, solo movió la cabeza y dijo que la gente de por ahí era muy supersticiosa. Debí haber preguntado más. Debí haberle hecho caso a esa sensación rara que me dio cuando entramos la primera vez y sentí el aire pesado, como si algo estuviera observándonos desde las esquinas oscuras. Nos mudamos un martes por la tarde. Lucía estaba cansada del viaje, así que después de acomodar las cosas más importantes, cenamos algo rápido y nos fuimos a dormir temprano. El bebé dormía en su cuna junto a nuestra cama, envuelto en su cobija azul. Todo parecía tranquilo, pero esa primera noche, cuando ya todos dormíamos, escuché algo que me heló la sangre. Eran rasguños lentos y constantes que venían del techo. Al principio pensé que era una rata o algún animal que se había metido entre la lámina y el techo, pero el sonido era diferente. Era como si algo grande estuviera arañando el metal desde afuera, deslizándose despacio buscando la manera de entrar. Me quedé quieto en la cama, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, escuchando. Lucía seguía dormida a mi lado, y el bebé también. Los rasguños se movían de un lado a otro del techo, primero sobre nuestro cuarto, luego hacia la cocina, después de regreso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Entonces los rasguños se detuvieron sobre la ventana de nuestro cuarto. Escuché un sonido nuevo como uñas largas raspando el vidrio. Despacio, muy despacio, como probando si podía romperlo. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a la ventana. Tenía miedo de lo que podía ver, pero necesitaba saber qué era. Cuando miré por la cortina, no había nada. Solo la noche oscura y el viento moviendo las ramas de un árbol seco que estaba en el patio. Pero los rasguños siguieron. Ahora en la ventana de la cocina, luego en la puerta. Como si algo estuviera dando vueltas alrededor de la casa, buscando una entrada. No dormí nada esa noche. Me quedé sentado en la cama vigilando al bebé hasta que salió el sol y los sonidos finalmente pararon. En la mañana, cuando le conté a Lucía, ella me dijo que seguro había sido un gato o algún animal del campo. Yo quería creerle, pero había algo en esos rasguños que no era normal. Algo que me hacía sentir que lo que fuera que había estado ahí afuera no era un simple animal. La segunda noche fue peor. Los rasguños empezaron más temprano. Apenas se metió el sol. Esta vez eran más fuertes, más insistentes. Sonaban justo encima de donde dormía el bebé, como si supieran exactamente dónde estaba. Lucía también los escuchó esta vez, y vi el miedo en sus ojos cuando me miró en la oscuridad. El bebé se despertó llorando, como si sintiera que algo malo estaba cerca. Lo cargué y lo mecí, tratando de calmarlo, pero no dejaba de llorar. Y los rasguños no paraban. Toda la noche, una y otra vez, en el techo, en las ventanas, en las paredes. Cuando amaneció, decidí que tenía que averiguar qué estaba pasando. Salí al mercado a comprar algunas cosas que nos faltaban, y ahí fue donde conocí a doña Carmela, una señora mayor que vendía tamales en un puesto pequeño. Estaba comprándole cuando, sin saber por qué, le conté lo que estaba pasando. Le describí los rasguños, la sensación de que algo rondaba la casa por las noches. Pensé que se iba a reír de mí, o que me iba a decir que estaba loco.
pero no lo hizo. Su cara cambió. Se puso seria y me miró con unos ojos llenos de preocupación. «Ay, muchacho», me dijo en voz baja mirando a su alrededor como si tuviera miedo de que alguien más escuchara. «Esa casa donde te metiste, nadie te dijo nada antes de que te mudaras». Le dije que no, que el dueño solo había dicho que la gente era supersticiosa. Ella negó con la cabeza, y vi cómo sus manos temblaban un poco mientras envolvía los tamales. «No es superstición, hijo. En esa zona hay una Tlahuelpuchi, una bruja que se alimenta de la sangre de los bebés recién nacidos. Por eso nadie quiere vivir ahí. Los que han vivido en esas casas han perdido a sus niños». Sentí que el mundo se me venía encima. Quise decirle que eso no podía ser cierto, que eran solo cuentos viejos, pero las palabras no me salían. Los rasguños, la manera en que se concentraban sobre la cuna del bebé. Todo empezó a tener un sentido horrible. «¿Tu bebé está bautizado?», me preguntó doña Carmela. Le dije que no, que todavía no habíamos tenido tiempo. Acababa de nacer y con la mudanza no habíamos podido organizarlo. Ella cerró los ojos y suspiró profundo. «Eso es malo, muy malo. Los bebés sin bautizar son los que más atraen a estas criaturas. Ellos pueden oler la sangre nueva, la inocencia. Para ellas es como un imán». Me temblaban las piernas. Le pregunté qué podía hacer, cómo podía proteger a mi hijo. Doña Carmela me explicó con cuidado. Me dijo que tenía que poner protecciones en todas las entradas de la casa, tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cuna del bebé, espejos en las ventanas para que la bruja viera su propio reflejo y se asustara, ajos colgados en todas las puertas. Y lo más importante, me dijo, era que nunca, bajo ninguna circunstancia, dejara abierta alguna ventana o puerta por la noche, ni 1 centímetro, me advirtió agarrándome del brazo con fuerza. Estas brujas pueden transformarse en animales, en neblina, en cualquier cosa para colarse por el espacio más pequeño. Si le das una entrada, va a entrar, y si entra donde está el bebé... No terminó la frase. No hacía falta. Compré todo lo que me dijo. Gasté hasta el último peso que tenía en ajos, en tijeras nuevas, en espejos pequeños. Cuando llegué a la casa, Lucía me miró como si me hubiera vuelto loco, pero cuando le conté lo que me había dicho doña Carmela, su cara se puso pálida. Esa tarde colocamos todo. Pusimos las tijeras debajo de la cuna, formando una cruz perfecta. Colgamos ajos en la puerta principal, en la puerta de atrás, en la puerta de nuestro cuarto. Pegamos los espejos en cada ventana, asegurándonos de que quedaran bien puestos. Y revisamos una y otra vez que todas las ventanas estuvieran bien cerradas, que todas las puertas tuvieran el seguro puesto. Cuando cayó la noche nos sentamos en la cama, con el bebé entre nosotros esperando. Los rasguños llegaron como siempre, pero esta vez sonaban diferentes, más desesperados, más furiosos. Era como si lo que fuera que estaba ahí afuera supiera que ahora había obstáculos, y estaba enojado por eso. Durante horas escuchamos cómo intentaba entrar, cómo arañaba el techo con más fuerza, cómo golpeaba las ventanas, pero no podía pasar. El bebé lloró un poco al principio, pero después se calmó y se durmió. Lucía y yo no dormimos nada, pero al menos nuestro hijo estaba a salvo. La siguiente noche fue igual. Y la otra también. Poco a poco, empezamos a acostumbrarnos a los sonidos, a saber que mientras tuviéramos las protecciones puestas y todo cerrado, nada malo iba a pasar. Pasaron 2 semanas así. 2 semanas de noches sin dormir, de vigilar cada ventana, cada puerta, cada rincón de la casa. Estábamos cansados, agotados, pero nuestro bebé seguía bien, seguía vivo. Entonces llegó esa noche. Esa maldita noche que me quitó todo. Había sido un día muy pesado. Lucía había estado limpiando toda la casa porque íbamos a recibir a mi mamá al día siguiente. Yo había trabajado doble turno y llegué rendido, sin fuerzas para nada. Cenamos algo rápido, revisamos que todo estuviera en su lugar y nos fuimos a dormir. Pero hubo algo que no revisamos. Algo que se nos olvidó en medio del cansancio y la rutina. La ventana de la cocina. Lucía la había abierto en la tarde para que se ventilara mientras cocinaba. Y con todo el ajetreo del día,
Ninguno de los dos se acordó de cerrarla. Me desperté en medio de la noche con una sensación horrible en el pecho. Algo estaba mal. Muy mal. El aire en el cuarto se sentía pesado, frío, como si hubiera entrado una corriente helada. Y había un olor extraño, como a tierra mojada y algo podrido. Miré hacia la cuna y mi corazón se detuvo. Había algo ahí, una sombra oscura inclinada sobre mi bebé, tan negra que casi no se podía distinguir en la oscuridad del cuarto. Pero podía ver su forma, una figura delgada y encorvada, con lo que parecían ser brazos largos y huesudos extendidos hacia la cuna. Quise gritar, quise moverme, pero era como si mi cuerpo estuviera paralizado. Solo podía mirar, con los ojos abiertos de terror, mientras esa cosa se inclinaba más y más sobre mi hijo. Entonces escuché un sonido de succión suave, húmedo, que me hizo sentir náuseas. La sombra estaba sobre la cara del bebé, y yo sabía con cada fibra de mi ser lo que estaba haciendo. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron haber sido segundos o minutos, pero de repente, la sombra se enderezó, y por un momento, vi su cara. No era una cara humana. Era algo retorcido, con ojos que brillaban en rojo en la oscuridad y una boca manchada de algo oscuro. Me miró directamente, y en esos ojos vi algo peor que la maldad. Vi hambre. Un hambre antigua y sin fin. Luego se desvaneció. Literalmente se deshizo en el aire como humo y desapareció. En ese momento pude moverme. Me lancé a la cuna, gritando, llorando, rogando que no fuera cierto lo que sabía que había pasado. Lucía se despertó con mis gritos y encendió la luz. Mi bebé estaba ahí en su cuna con los ojos cerrados. Se veía tranquilo, como si estuviera durmiendo. Pero cuando lo toqué, su piel estaba fría, tan fría, no respiraba. Lo cargué, lo sacudí suavemente, le supliqué que despertara, que abriera los ojos, que llorara, que hiciera cualquier cosa, pero no se movió. Lucía gritaba a mi lado, tocándole la cara, las manos, buscando algún signo de vida. Pero no había nada. Nuestro bebé se había ido. Cuando llegaron los de la ambulancia, dijeron que había sido muerte de cuna, que a veces pasa con los bebés recién nacidos, que no hay explicación, que nadie tiene la culpa. Nos dieron palabras de consuelo, nos dijeron que lo sentían mucho, pero yo sabía la verdad. Vi lo que pasó, sé lo que entró a mi casa esa noche. Después del funeral revisé toda la casa. Encontré la ventana de la cocina abierta apenas unos centímetros. Fue suficiente. Eso fue todo lo que necesitó para entrar. Nos mudamos de esa casa al día siguiente. No podíamos quedarnos ahí ni un minuto más. Pero no importó. El daño ya estaba hecho. Han pasado meses desde entonces. Lucía casi no me habla. Se la pasa en el cuarto, mirando las fotos de nuestro bebé, llorando en silencio. Yo trato de seguir adelante, de trabajar, de vivir, pero es imposible. Cada noche cuando cierro los ojos, veo esa sombra inclinada sobre la cuna. Escucho ese sonido de succión. Veo esos ojos rojos mirándome. A veces voy al mercado y veo a doña Carmela en su puesto. Ella me mira con tristeza y yo sé que entiende lo que pasó. Me advirtió. Me dijo exactamente qué hacer. Y yo fallé. Dejé una ventana abierta. Una sola ventana. Y le costó la vida a mi hijo. Por eso les cuento esta historia. No para que sientan lástima por mí. No lo merezco. Se la cuento para que si algún día tienen un bebé, si alguien les advierte sobre algo que suena a cuento viejo o superstición tonta, no lo ignoren, porque las brujas Tlahuelpuchi existen. Yo lo sé, las he visto. Y una vez que entran a tu casa y toman lo que vinieron a buscar, no hay vuelta atrás. No hay forma de recuperar lo que perdiste. Solo queda el silencio, el frío y el peso de saber que pudiste haberlo evitado, que con solo cerrar una ventana, tu hijo seguiría vivo.